tiene que ver con dar fruto, con dar de lo que hemos recibido. Podemos ver a un Pedro que iba a orar justamente en Hechos 3. Dice la palabra, vamos a empezar porque es algo muy fuerte lo que el Señor me hablaba. Fíjate que mayordomía es economía. Economía, y economía no solamente tiene que ver con números, con dinero, sino que tiene que ver con riquezas espirituales, ¿sí? Con la bondad de nuestro Dios, con la gracia de Dios, con Cristo. Podíamos ver un Pedro que le costó entender mayordomía, le costó obedecer, le costó dejarse limpiar. Un discípulo amado del Señor, pero le costaba ser enseñado, le costaba recibir el consejo. Y cuando el Señor lo apretaba, como en un momento le dijo: si no te dejas lavar los pies, no tenés parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: lavame por completo, bañame si es necesario. Es decir, vemos a un Pedro que por momentos se activaba esa luz del Espíritu y reaccionaba, y por momentos reaccionaba en su carne. Esto me hace ver de que el Espíritu lleva, tu Espíritu lleva esa mayordomía, esa imagen, esa semejanza del Padre. Nuestro espíritu, en nuestro espíritu está plasmado la identidad nuestra, la identidad, seguime, la identidad y el destino, los pensamientos de Dios, las obras. Por eso Jesús decía: yo no hablo por mi propia cuenta, sino hablo por lo que el Padre me dice y hago las obras del Padre. O sea, Él tenía claro que había venido a hacer las obras del Padre. Pero también puedo ver en Juan 14, 12, que Él a sus hijos, a nosotros, nos profetiza que aún mayores obras del Padre haremos. Creo que es Juan 14, 12. Sí, mire, dice: en verdad os digo, el que cree en mí, el que cree, fundamental creer. Y creer tiene que ver con conocimiento del Evangelio, tiene que ver con esa fe que te da la misma gracia de Dios. Nosotros decimos creemos y hay un espíritu que nos está respaldando. No es que nos movemos humanamente, sino que como hijos de Dios, cuando creemos, nos respalda ese poder de Dios. Por eso no tenés que dudar cuando crees, porque los hijos de Dios avanzamos por fe, retrocedemos por incredulidad, retrocedemos por temor, por duda. Dios estará conmigo, todo lo que me acontece, todo lo que tengo que vivir. Quiero decirte algo: aunque estemos como estemos, si creemos, avanzamos. Si dudamos, retrocedemos. Entonces, acá la palabra dice: si creen en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, ustedes. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Ahí hay una mayordomía. Jesús ahí está diciendo: yo soy el renuevo, el que pagué el precio,
el que padecí, el que los compró, pero ahora yo delego esa mayordomía en mi iglesia. Y como yo me voy, esa mayordomía la va a tener mi iglesia bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el poder dunamis. Hoy podía ver que hay muchos poderes y con esas unciones uno hace milagros. Con esas unciones uno hace proezas. Proezas tiene que ver con un tipo de poder, milagros tiene que ver con un tipo de poder que Dios da por gracia. Es decir, que para que le crezca una pierna a alguien, tiene que haber ese poder delegado. Y quiero decirte algo. Los 5 ministerios Dios los ha delegado para impartir esos poderes. Amén, iglesia. Entonces te decía, ahí hay una mayordomía, una delegación a la que el Señor le dice a Roca de Paz: mayores obras que yo vas a hacer. Si crees. Entonces, podíamos ver un Pedro que lo veíamos con un montón de miserias, un montón de debilidades. Quiero decirte algo. Si vos esperás perfeccionarte para servirle a Dios, te vas a ir y no vas a haber servido. Porque día a día tienen que salir cosas. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuándo salen? Cuando te presionan, cuando te oprimen. Tiene que salir lo malo de nosotros, también lo bueno. Pero lo malo no sale si no te aprietan el dedo gordo. Lo malo no sale si no atravesamos por pruebas. Y en esas pruebas es cuando sale lo malo y podemos identificar ese mal y sacarlo. Me impactaba cuando David decía: un abismo llama a otro, a tus cascadas, a tus aguas. ¿Qué significa esto? Que la palabra profunda, la palabra espada que atraviesa tu corazón, que toca, que quebranta, es una palabra profunda, una palabra del abismo, una palabra escondida. ¿Qué hace esa palabra profunda? Llama a otro abismo, al abismo que hay dentro de tu corazón, a las profundidades que hay dentro nuestro y que quizás no sabíamos que estaba, pero que ante la palabra predicada uno puede reaccionar y entender que tengo que seguir siendo limpiado, que tengo que seguir avanzando. Entonces, fíjate qué decía Isaías 1:6. Dice: toda una llaga soy, toda una herida soy. Lo que pasa es que estaba todo tapado. ¿Lo podemos ver? Porque te voy a ir dando versículos, porque quiero llegar a esa identidad que necesitamos tener para ser mayordomos eficaces, con la abundancia que Dios tiene para nosotros. Triste sería irnos sin haber experimentado esa mayordomía eficaz. Y Dios, al rendirnos a Él y al dejarnos ministrar, es que vamos avanzando hacia esa administración eficaz. Mira lo que dice: de la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano, sino golpes, verdugones, heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Fíjate que él está hablando de alguien que tenía golpes,
tenía heridas, tenía heridas que daban pus, pero al ser tapadas no pueden ser sanadas. Y Dios lo que quiere es que esas heridas que tienen pus puedan ser sanadas. Entonces te decía, Pedro tuvo el privilegio de tener al maestro de los maestros, que lo iba sanando, lo iba ministrando. Aun cuando le dijo, Pedro, me vas a negar, me vas a traicionar. Él, como cualquiera de nosotros diría, es lo último que haría, traicionar a mi pastor. Es lo último que haría, hablar mal de mi pastor. Sin embargo, Pedro lo traicionó. Pero me impacta porque quiero decirte algo. Eso tiene que ver con las miserias nuestras. Pero sin embargo, el que comenzó la buena obra, la concluye. La buena obra es la redención. Y Él la va a terminar. Entonces, ¿qué le dice? Algo que el Señor te dice a vos. Ruego, oro, clamo, intercedo, que tu fe no falte. Esto tiene que ver con esa intercesión de Cristo que está a tu favor para que tu fe no falte, para que aún en los momentos más difíciles, donde a veces nosotros nos sentimos limitados al querer responder tantos mensajes, al olvidarnos de otros, al no poder llegar a visitar a tantos o querer darles palabra, no poder llegar. Pero quiero decirte algo, nuestro Señor Jesucristo, que venció, que está hoy sentado a la diestra del Padre, en gloria, gobernando, mayordomía absoluta, intercede por nosotros para que nuestra fe no falte, para que nosotros creamos en Él y para que esas obras que se fueron preparadas de antemano para vos se cumplan. Amén, iglesia. Entonces yo podía ver a un Pedro que ¿qué fue lo que hizo el cambio en él? Fue ese bautismo del Espíritu Santo, ese Pentecostés que en todo tiempo desciende, para nuestras vidas. Ese Pentecostés levantó a Pedro en un hombre nuevo, en un hombre seguro, en un hombre confiado, en un hombre con la convicción al hablar. 3,000 almas se convirtieron en una sola prédica. Así que fíjese, ese Pedro con debilidades, con miserias, hoy estaba predicando y multitudes venían a los pies de Cristo. Algo que me venía, fíjate que entonces Pedro iba a la oración con Juan y en ese interín se encuentra con un cojo, un mendigo, mendigando, un paralítico, un inhabilitado. A veces espiritualmente nos encontramos en esa condición. Alguien que seguramente fue muy dañado. Ahora, qué glorioso es nuestro Dios, porque esa mayordomía que Cristo delegó en Pedro y en Juan, dice la palabra, creo que es en Hechos 3, acompáñame, Hechos 3:6. Fíjate, esto es mayordomía, dar de lo recibido, ¿sí? ¿Se entiende? Dar fruto, eso es mayordomía. Dar fruto. Economía es fruto. Fruto de lo que tenés, de las capacidades que Dios te dio, de los recursos que Dios te dio. Amén. Eso es mayordomía. Y fíjese que Pedro
dio de lo recibido. Dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. En otras versiones dice, levántate. Antes dice que lo miró fijamente. El mendigo esperaba plata, pero Pedro le dio poder para hacer riquezas. Pedro a ese cojo le dio el poder en el nombre de Jesucristo para que se levante, para que dé la gloria a ese Dios y para que se convierta en un mayordomo de Cristo. Amén, iglesia. Entonces, vos fíjate, en el 3:7 dice, esto es lo que hace el ministerio apostólico cada vez que vos venís a la casa, espiritualmente hablando. Fíjate que el 3:7 dice, y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y dice, el 3:8, y de un salto se puso en pie y caminaba. Entró al templo, con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que toda limitación, toda cojera, toda parálisis espiritual, económica, que no te impide prosperar, Dios ha derramado el poder para levantarte, para sacarte de esa cojera, para que saltes, para que dances alabando a Dios. Este fue sano y alababa a Dios. Yo declaro que Roca de Paz va a saltar como becerro de la manada alabando a Dios. Dale un fuerte aplauso a él, iglesia. ¿Para dónde vamos? Entiendo esto, fíjate, mayordomía tiene que ver con ser hijo, con sentirte hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios, Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en él hay. ¿Qué quiere decir? Que somos absoluta propiedad del Padre. ¿Entendiste? Absoluta propiedad de Dios. Entonces, si somos absoluta propiedad de Él, el dueño del oro y de la plata, el creador de todo, el que da vida, el que da aliento, el que sana, el que liberta y el que prospera, tu mayordomía tiene que ser exitosa. Tu economía tiene que ser exitosa. ¿Se va entendiendo? Y cuando digo mayordomía, tiene que ver con la administración de su reino, tiene que ver con propósito, con destino, con identidad. ¿Identidad de qué? De hijo. Tu espíritu la tiene. Pero como decía el apóstol, hay un cuerpo, hay un espíritu. El espíritu sabe lo que tiene que hacer, pero hay un cuerpo que está ambientado a esta atmósfera, al mundo, y se contradice y se opone al diseño del espíritu. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver, pero quiero explicarte esto. Mayordomía tiene que ver con ser hijo. ¿Por qué hijo? Porque fíjese que en el hebreo la palabra hijo significa en hebreo ben. Pero quiero mostrarte los significados de hijo. Mira, ben, hijo, constructor del nombre de la familia. O sea, hijo en hebreo es constructor, no destructor, constructor. Fíjese, tiene que ver con mayordomo,
O sea, un hijo de Dios es mayordomo, es un administrador eficaz. Hijo de Dios significa noble, significa poderoso, significa saeta, ungido. ¿Sabe que usted es un ungido? Tiene que creer esto. Es un ungido, es un mayordomo, es un vástago del Padre. Fíjese que la palabra ben, hijo, viene de otra raíz que es baná. ¿Qué es baná? Constructor, edificador, fortificador, tener hijo, maestro, prosperar, reedificar, reparar, restablecer. ¿Qué quiero decirte con esto? Que un hijo de Dios no destruye, un hijo de Dios edifica, un hijo de Dios construye, un hijo de Dios es mayordomo, un hijo de Dios es un vástago del Padre, un hijo de Dios es un maestro. ¿Y por qué mayordomo? Porque nosotros sabemos que somos hijos de aquel que vino, pagó un precio. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos edificar. Nosotros destruíamos. Nosotros derribábamos. Hemos derribado familias. Hemos derribado hijos. Hemos destruido cosas que nos dieron. Y fíjate que esto tiene que ver con un diseño, tiene que ver con una imagen, tiene que ver con una identidad. Por eso hoy quiero hablarte de esa identidad que necesitamos. Una identidad de hijo, de constructor. Ahora, yo me preguntaba, si como hijos somos constructores, si como hijos edificamos familia, si como hijos entregamos herencia a nuestros hijos, ¿por qué hay tanta destrucción en la iglesia, en las familias? El Señor me decía, yo envié a mi hijo para bendecir familias. Envié a mi hijo no para bendecir individuos. Yo no bendigo a uno, bendigo familias. ¿Y sabe qué? Bendición tiene que ver con mayordomía. Él nos bendijo. El Padre nos bendijo con el Hijo para ser prósperos, para ser hijos que bendecimos a nuestros hijos. Acá entra un tema muy fuerte, porque todo lo que tenemos es regalo de Dios. Sean tus hijos o sean hijos adoptados, hijos que te hiciste cargo. Nosotros tenemos que impartirle la identidad de Cristo, el destino de Cristo. ¿Sabe qué es bendición? Bendición es que Dios usa humanos, usa tu vida, usa padres para impartir su evangelio, pero no solamente su evangelio, para impartir a nuestros hijos, a nuestra esposa, la imagen de Cristo, la identidad, el diseño, el destino de hijos. ¿Sabe qué? Identidad tiene que ver con quién soy, con la valoración de mí mismo. ¿Te valoras? Esa es la primera pregunta. Identidad
tiene que ver con valoración. Tengo que valorarme. Si soy hijo del dueño, del rey, del Señor de señores, tengo que valorarme porque soy hijo de Dios. Tengo que valorarme. ¿Por qué no me valoro? Ahora vamos a ver. Propósito tiene que ver con función. Función de padre, función de administrador de esta casa, función de propósito. ¿Cuál es mi destino en esta casa? Quizás tu destino es que tú y tu familia salgan a servir en otro lugar. Quizás tu destino, tu comisión es levantar hogares para los necesitados, es rescatar prisioneros. Me impacta que como hijos de Dios necesitamos esa identidad, necesitamos sentirnos hijos, pero muchas veces no nos sentimos hijos. Y fíjate que el Señor me hablaba de un versículo, Juan 1:12, acompáñame. Dios ahí da un poder, es un poder exousia, un poder a los que creen. Quiero que sepas que si crees hay un poder que viene sobre tu vida, que es más grande y es más fuerte que todo lo que acontezca en este mundo. Ese poder exousia es una potestad, es un derecho de ser hijos de Dios, de sentirnos hijos de Dios. Y yo declaro que ese poder hoy está aquí para que vos recibas, creas, sientas que eres hijo. Amén, iglesia, porque esa identidad va a hacer que nos convirtamos en administradores eficaces. Entonces, fíjate qué fuerte. Dice a todos. Qué triste es ver por televisión esos muchachos de 18, 20 años entrando a una cárcel y quizás que tengan que estar toda la vida. Porque esos padres no quisieron oír. Y porque el deseo de Dios es bendecir las familias. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que comprometernos a ser esos sacerdotes en nuestro hogar y trasladar bendición a nuestros hijos. Tengo tantas cosas. Bendición no es que te den regalos. Maldición no tiene que ver solamente con hechicería. Bendición es una palabra que significa Baruch y significa arrodillarse ante Él. Yo siempre pensé que bendición tiene que ver con que alguien superior te bendiga. Esa es una parte. Como padres bendecimos. Pero la palabra más fuerte de bendición, que es Baruch, búscalo en el hebreo, es arrodillarse. Tiene que ver con una actitud, tiene que ver con una postura. De un ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que imitarlo. Tenemos que mamar esa identidad. Quizás hay violencia dentro de ti, pero ahora vamos a ver por qué. Nosotros necesitamos ser marcados por su palabra. Necesitamos ser grabados, nuestro cuerpo tatuado con las palabras de Cristo. Entonces te decía, Baruch significa arrodillarse. Yo puedo ver Filipenses 2 en donde dice que Él se despojó. Él siendo Dios se despojó.
se despojó de una aptitud, de un privilegio. A veces nosotros necesitamos despojarnos de nuestras capacidades para poder bendecir a otro, para poder ponerme a la altura de otro, de un niño, de un joven, que no necesita que lo maldigamos, que necesita nuestra bendición. ¿Sabes que el lenguaje del Padre es valor, respeto, amor, seguridad? ¿Sabes por qué hemos fracasado muchos? Porque en nuestra boca hay falta de amor, en nuestra boca hay vergüenza, en nuestra boca hay a veces un quedar bien con uno mismo. Muchas veces nosotros retamos a nuestros hijos solamente para no quedar mal nosotros. Y maldecimos el Padre que nos detiene la boca. Una boca inflada, una boca a veces que daña, que hiere. ¿Por qué hemos sido dañados? ¿Por qué hemos sido heridos? A veces como padres podemos transformarnos en agentes de Dios o agentes del mismo diablo. Cuando nosotros tenemos que impartirle: eres hijo, eres amado, eres bendito. A mí me impacta que el Señor Jesús necesitó la bendición del Padre. Lucas 3:22. Y dice la palabra que descendió el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo está sobre ti, porque Él quiere mostrarte lo valioso que eres para Él. Quizás muchos errores cometemos, y yo sé que Dios quiere sacar de nosotros personas mansas, no violentas, personas que bendicen, no que hieren. Entonces te decía, el ejemplo más glorioso fue Jesús. Dice la palabra que el Espíritu Santo descendió porque Él necesitaba la bendición del Padre. ¿Sabes que la bendición del Padre es capacidad, es identidad, es destino, es propósito? ¿Por qué no podemos alcanzar ese destino? ¿Por qué nos encontramos en desierto tras desierto? ¿Por qué Jesús necesitó la bendición? Fíjate que dice que se oyó una voz del cielo. El Padre dijo: eres mi Hijo amado, eres mi complacencia, eres mi deleite. ¿Alguna vez oíste esas palabras? Hoy el cielo te dice: eres mi Hijo amado, eres mi hija amada, en el cual me complazco, en el cual encuentro deleite. ¿Por qué Jesús necesitó? Porque José no era su papá, aún lo rechazó, aún no quiso hacerse cargo. No sabemos cuál era la personalidad de él, pero quizás por dentro, inseguridades. Él era hombre, no era solo Dios. Él necesitaba esa bendición. Nosotros hoy tenemos esa bendición. ¿Sabes por qué? Porque hubo alguien que se humilló, que se arrodilló, que dijo: Padre, pago el precio por ellos. Padre, quiero llevar en la cruz esa falta de valoración, esas heridas, esos daños tapados, cubiertos, pero que tienen pus.
y que tienen que salir, me dice el Señor, que el Espíritu Santo quiere traer para expulsar. Había un caso de un hombre cristiano, que dice, muy bien vestido, empresario. Estaba leyendo este libro muy tremendo de bendición, las bendiciones del Padre. Y fíjate que dice que llegó a esta reunión de ministración y dice que cuando sale, tiene que salir a la ruta y un auto atrás le toca bocina como queriendo apurarlo. Él se baja con una furia terrible, empieza a agarrarlo de la cabeza, a zamarrearlo, a decirle una serie de cosas, de basura. ¿Cuánta basura a veces hay dentro nuestro? Y dice que no solamente eso, en los autos la esposa había puesto: el que toca bocina ama a Jesús. Cuando fue a la casa, quería matar a la esposa. No podía sentir gritar a los hijos, llorar. Había una violencia retenida, contenida. Y entró en una depresión, en una vergüenza, porque él se daba cuenta que como hijo de Dios había algo que tenía que ser sanado. Se presentó ante el ministro y el ministro le dijo: vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que te muestre qué es eso. Y le daba vergüenza. Ahora, fíjese, hay cosas que pueden marcarnos, traumarnos, llenarnos de dolor, y queda tapado. Y con eso convivimos. Él, cuando tenía 8 años, su deseo era que vengan sus amiguitos y que se quedaran en su casa. Y esa noche fue gloriosa. Y cuando se despierta, se da cuenta que su cama estaba mojada. Su papá, en el desayuno con todos, con sus amiguitos, lo empieza a manifestar lo que había hecho. Le dice: sos un mojón, te voy a comprar un pañal grande, delante de sus amigos. Lo agarra, le da un chirlo, le baja sus pantalones y dice que él sintió ahí un odio y unas ganas de matar a su padre. Esa violencia, ese hombre la llevó años, hasta que el Espíritu Santo se la trajo y pudo llorar amargamente, entregarla a la cruz, y se transformó en un hombre pacífico. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay una identidad, hay una imagen, hay un diseño en el que venimos marcados, en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Traumas, situaciones, abandonos, falta de protección de un padre, falta de seguridad, falta de amor, falta de provisión como papás. Y todo eso va marcando nuestra identidad, va marcando nuestro destino. Entonces nuestro espíritu tiene un diseño glorioso, una mayordomía próspera, pero nuestro cuerpo y nuestra alma llevan marcas, llevan heridas.
Fíjate que esto tiene que ver con una orfandad, un espíritu de orfandad. Un espíritu de orfandad que produce cosas terribles: estrés, depresión, miedos, enfermedades, angustias. A veces nosotros seguimos la vida tapando cosas, pero nuestro cuerpo naturalmente tiene que sacar cosas. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que bendigamos, no que maldigamos. Que nuestros hijos sean herederos, herederos benditos, herederos prósperos. Estaba viendo 2 casos en donde analizan la descendencia de un ateo y la descendencia de un hijo de Dios. Es glorioso, iglesia. 500 descendientes de un ateo, criminales, prostitutas, pobreza, indigencia y cuántas otras cosas. Nosotros somos una generación que viene de padres incrédulos, una generación de padres que marcaron, que no tenían a Dios. Y por no tener a Dios, en vez de construir, destruyeron hijos. Hay hijos hoy enfermos, esquizofrénicos. Hay hijos hoy que no se aman. Hay hijos hoy en el narcotráfico. ¿Por qué crees? Si Él, que es dueño de todo y somos propiedad de Él, ¿cómo podemos estar lejos de Él? Nuestros padres nos marcaron con tantas cosas, con diseños, con palabras, con maldiciones. Ahora, yo podía ver esto, Juan 1:12, ponelo. Dice la palabra que a todos los que le recibieron y creyeron, les dio poder exousia, potestad, derecho de sentirse hijos de Dios. Ese espíritu, ese poder destrona toda orfandad, destrona todo temor, toda soledad, toda persecución. A veces vivimos en nuestros hogares perseguidos, amedrentados, violentos. Hemos dañado. Gloria a Dios que hoy su palabra está entrando a abismos profundos. Gloria a Dios que Él entró a mis abismos y que Él puede destronar toda orfandad para que nosotros podamos bendecir. Si vos te encontrás maldiciendo y no bendiciendo, esto lo vamos a seguir hablando. Hay espíritus, hay heridas, hay marcas, hay traumas, hay abandonos, hay rechazos que necesitan urgente la bendición del Padre, la bendición del Supremo, del único, del Padre. Hay un poder que hoy está aquí, que quiere destronar toda orfandad. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es el día. Hoy es el día en el que Dios quiere levantarte de tu cojera, levantarte de tu limitación. Dios entregó una mayordomía gloriosa para Roca de Paz, pero necesitamos estar sanos. ¿Sabes que la prosperidad no viene sin sanidad? Yo puedo ver que el apóstol Juan dice:
Deseo que prosperes, así como prospera tu alma. Creo que es tercera de Juan 2:1. A ver. ¿Sabes que la prosperidad viene de la sanidad? Por eso la orfandad no me permite. A ver, acá. Tercera de Juan 1:2. Fíjate qué fuerte. Yo creo, iglesia, que Dios nos está preparando para ser fructíferos. Si aún no te has casado, tenés compañera. Si fracasaste, es tiempo de sanarte. Fíjate lo que dice la palabra. Amado, te dice el Señor, ruego que seas prosperado en todas las áreas, no solamente financiera, porque ¿de qué nos sirve ser prosperados financieramente y estar solos? Y que no tengamos amigos, que realmente herimos y dañamos en vez de amar y bendecir. Necesitamos ser sanados. Y fíjate que la prosperidad viene cuando nuestra alma es sanada. Dice la palabra en Isaías 53 que Él, 53:4, Él vino a llevar nuestras enfermedades, enfermedades del corazón, enfermedades del alma, enfermedades espirituales. Él vino a llevarlas. Necesitamos creer, necesitamos ser sanos, necesitamos entrar en un estadio alto, grande, eficaz. Una puerta grande se ha abierto, me dijo el Padre. Pero por esa puerta necesitamos entrar sanos en nuestro corazón. A veces andamos a la defensiva. No me llamaste, no me visitaste, no me tenés en cuenta. O reaccionamos ante cualquier consejo. Generalmente la orfandad no acepta consejos. Hay un gen de rebelión a la voluntad del Padre. Necesitamos destronar esto. Necesitamos destronar esto. Y hoy tenemos la palabra eficaz para ser sanos. Tenemos el poder para creer que somos hijos amados. Hoy el cielo está hablando. Eres mi hija, eres mi hijo amado, en el cual me deleito.